Una silla normal aquí, digamos normal, dentro de nuestro ámbito son 600 euros. Las hay de 300 y las hay de 1.500. Que si eres joven y tienes pocos recursos, coño, pues vete a IKEA. Probablemente cuando yo empecé en el sector, el mundo del diseño movía el 10% del volumen total y ahora mueve el 90%, ¿no? En el podcast de hoy traemos un invitado muy especial, un diseñador de Los Pies a la Cabeza en Valencia. Para nosotros es un gusto tenerte y nada, sin más dilación, bienvenido, Pepe. Bien hallado. Nada, muchas gracias por la invitación esta. Y nada, empezamos cuando queráis a ver por dónde salimos hoy, ¿no? Claro. Vamos, si te parece, vamos a hacer un repaso primero. ¿Quién es Pepe Cosín? ¿Sabes? Cuéntanos, haznos una introducción de tu persona. Bueno, pues soy una persona con 68 años y que llevo más de 50 siendo diseñador. Y bueno, desde jovencito cogí esta profesión y me he dedicado toda mi vida a ello, ¿no? Es decir, fundamentalmente, aparte de padre de familia, tener 2 hijos, una nieta. Pero bueno, lo que nos atañe aquí supongo será la parte más profesional y fundamentalmente un diseñador que sin darse cuenta se metió a empresarios sin quererlo, sin pretenderlo. Pero... Un diseñador con un espacio de diseño muy singular que hemos grabado antes y que queremos mostraros. Sí, bueno, lógicamente, dedicándonos a esto, siempre hemos buscado espacios un tanto singulares. Hace 39 años empezamos en la calle Pizarro con una tienda estudio, luego abrimos otra en el Hernán Cortés y luego pensamos que necesitamos un espacio un poco más singular que nos representara, ¿no? Bueno, tuvimos la suerte de encontrar este local en la calle Denia en el 2004 creo recordar, y cuando vino la famosa crisis del 2008-2009 es cuando nos pudimos poner a ello y a tener un espacio que nos representara, ¿no? Digamos, siempre hemos tenido unas tiendas de alto nivel de equipamiento, con lo cual das una imagen muy buena, pero de un producto muy sofisticado, porque probablemente, aunque no lo pretendíamos, el mercado nos ha ido llevando a crecer y nuestros clientes a solicitar productos más especiales. Ahora, si quieres, entraremos en la parte de negocio, pero a mí me gustaría empezar
Digamos, has mencionado que llevas 50 años, o sea que empezaste con 17. No, 50 y... Acá, bueno, te cuento. Yo hice bachiller superior y cuando todos mis colegas se fueron a la universidad, me atraía a estudiar psicología, pero dije, joder, 5 años, yo quiero ponerme... Claro. Me quiero poner a estudiar antes. También me atraía el mundo de la decoración, que se decía entonces, y de pura intuición, bueno, soy creo que de la última generación que después de sexto se hacía una reválida y no tenía que acudir a hacer COU, porque no me iba a la universidad, y me metí en artes aplicadas, en la Escuela Superior de Diseño, que no se llamaba superior entonces. Y bueno, descubrir un mundo, francamente, ¿no? Entonces uno se mete por tener una carrera que ya a los 3 años decir que ya se ha acabado. Y a los 3 años que la acabé, que bueno, a los 19 igual me he pasado y no son 50, son 48, me fui a la mili, que en aquel entonces aún no estaba ni la objeción de conciencia acababa de nacer y era más complicado. Y allí es que al final acabé de diseñador, haciendo... Bueno, al principio me metieron de pintor de brocha gorda. ¿En serio? ¿En serio? ¿En la mili? En la mili, después de la instrucción, ya parezco el abuelo Cebolleta, después de la instrucción, que son 3 meses y tal, me mandaron a Granada y allí te preguntaba si tenías un oficio, y yo todo orgulloso, con un chiquillo de 18 años. Dije, no, yo soy decorador. Y dice, pues muy bien. A pintar. A pintar. Y bueno, aprendí a pintar. Claro, con los otros colegas de mi promoción sí que habían allí pintores profesionales, bueno, jóvenes, claro. Y cosa que luego me ha venido muy bien, francamente. Pero luego una serie de vericuetos y casualidades. En Capitanía se enteraron de que tenía esa profesión y me llamaron para que les hiciera la cafetería de Capitanía General de Granada. O sea que la mili ya te fue ubicando. La mili me puso como diciendo, esto va en serio, esto, porque de ser el último mono en la mili, figuraros, ¿no? Franco hacía 1 año que se había muerto, aquello era otra España, no era esta, ¿no? Oh, claro. Y entonces de que en un cuartel que le llamaban la Pequeña Legión, a que te vas a Capitanía todos los días, te recogen en un coche, te llevan allí y te tratan como si fueras una persona y un profesional. Y era el mismo, ¿no? Claro. Porque, bueno, ellos vieron los dibujos, vieron tal o cual, y de paso, bueno, eso la verdad que me subió Claro. el ego. Sí. Luego ya, bueno, incluso algún capitán quería que me quedara allí para seguir trabajando, no como fuera de una vez acabar la mili, pero yo, bueno, tenía que volver a Valencia, era mi tierra, que Granada es preciosa, pero... Claro. Y volví aquí y me costó arrancar, Dios y ayuda. Es decir, de hecho aún hice hasta algún trabajo de pintor de brocha gorda. Pero luego no, poco a poco, a los 2 o 3 años, tenía otros trabajos que no tienen nada que ver con el sector, desde hacer encuestas a repartir otras... O sea, ibas combinando la parte de diseño, sí, lo que podías, con otros trabajos. Sí, de diseño. Una vez vine aquí con 22 años, acabé la mili y bueno, me independicé de mi casa con los trabajillos que... Claro. Hacer encuestas en las discotecas, ¿no? De estas de esto general de autores y tal. Eso lo pagaban bien y con eso subsistía. Y nada, me monté un estudio, nos dedicamos... Se vino conmigo Aurelio, que es de Alicante y había estudiado conmigo también. Montamos un estudio, no nos comíamos una rosca de trabajo. Nos pusimos a pintar cuadros como locos, a ir a concursos. Luego ahí salió una oportunidad de un trabajo para Aurelio y se largó del estudio y fue una casualidad que empezara a entrar en mi trabajo. No sabes ni cómo. Me montó una feria. Digamos, mi familia viene de la alimentación, eran agentes comerciales y antes eran charcuteros. Entonces, en ese sector, pues eran el único. Y da la casualidad que se montó una feria en Valencia de alimentación y ahí empecé a hacer stands. Y de hacer 3 o 4 stands me sale una discoteca.
Ahí ya tengo 25, 26 años. Y bueno, eso es un trabajo muy importante. Entonces ese es el punto de inflexión, ¿no? Sí, Con fundamentalmente. Con un catedral. Digamos que un cliente te trae a otro. Si tú haces un cliente, hablan bien, tal, este cliente que le hice un stand de feria, tenía unos socios que iban a montar una discoteca, entonces estaba pintando unos murales para otro estudio de interiorismo más veterano que el mío. Él estaba pintando unos murales en plan grafitero, y de ahí, pues, oye, pues estás haciendo una discoteca, nosotros vamos a montar una. Y yo solo había visitado las discotecas como currante en la cabina de discos, y ni me fijaba, era sobre todo en Castellón, tampoco brillaban por su diseño. Y bueno, pues me pusieron esa oportunidad e intenté aprovecharla. ¿Y en aquella época el estudio estaba a pie de calle o...? No, entonces aún vivía en un estudio, en un piso. En aquel momento estaba en el barrio del Carmen. Ya era el segundo estudio, el primero duró un año y luego me trasladé de vivienda y estudié en el barrio del Carmen. Ahí es donde arranqué. ¿Nadie de tu familia trabajaba en el mundo del diseño? Nadie. O sea, fue algo puramente nuevo para la familia. Pura intuición o pura suerte, yo qué sé. Tampoco el mundo del diseño ha evolucionado tremendamente. Bueno, ha evolucionado toda España, ¿no? Pero probablemente a lo mejor en el tema del equipamiento y el diseño, pues desde hace 50 años aquí ha habido una revolución, ¿no? Entonces no se le daba la importancia que hoy en día, o desde hace ya 10 o 15 años, se le está dando. Es decir, lo importante que es decir, anteriormente era muy mimético. ¿Muy qué, perdón? Mimético, que era todo muy aburrido, muy clásico, incluso las oficinas eran muy casposas. Es decir, entonces hay una transformación que, claro, vosotros no la habéis vivido, la oís y no, pero hay que haberlo vivido para ver cómo eran las oficinas de cualquier banco, o ya no digo cualquier particular, a lo que son ahora, ¿no? Y las casas. Es decir, el mundo ha cambiado a ese nivel para bien. Y ha cambiado para lo que nosotros buscábamos o pretendíamos. Eso ha sido una casualidad o un acierto o una intuición. Bueno, digamos, cuando estudias una profesión no es ser diseñador no es tener un buen gusto. Por supuesto que tendrás que tener ciertos criterios estéticos, pero hay una base técnica muy, muy importante. Es decir, creo que un italiano de estos que saben vender más que nadie decía que los diseñadores somos técnicos poetas. Es decir, es una mezcla de dos oficios, es decir, esa sensibilidad, pero luego tienes que resolver técnicamente la funcionalidad de cada espacio, ¿no? Claro. Y desde joven siempre hemos bueno, pues a nivel que a lo mejor había un mercado de diseño, incluso aquí en Valencia hay alguna marca de reconocido prestigio, como podría ser Martínez Peris o Martínez Medina, que yo de enano las seguía y miraba el escaparate como un bobo, que probablemente había cierto núcleo pequeño de que el diseño ya estaba entrando, ¿no? Y a la vez entraba en toda Europa, es decir, el mundo empieza a cambiar en toda Europa en los años 50 y tantos, 60, ¿no? Es decir, ese concepto que se hereda de la Bauhaus, de todo lo que había pasado, claro, todos estos conceptos nacen a través de la escuela Bauhaus, ¿no? Luego, después de la represión que tiene esa escuela y la Segunda Guerra y tal, igual parece como que se vuelve a retomar a finales de los 40, 50 en Europa, incluso en Valencia también hay algunas iniciativas en España, pero luego el mercado, supongo, como éramos el país con la mano de obra más barata, nos dedicamos a hacer mueble clásico más comercial
a nivel nacional y a exportarlo a Europa, ¿no? Entonces la industria del equipamiento en España tardó más en arrancar porque tenían un mercado muy consolidado, ¿no? Claro. Y hasta Con que no- equipamiento nos referimos a muebles de oficina. Sí, con- incluso hoteles y todo. Bueno, es decir, en todo nuestro hábitat siempre hay que equipar o que hay que decorar o hay que, bueno, en cualquier proyecto de arquitectura lleva una parte de interiorismo, ¿no? Claro. Y dentro de estos trabajos, o sea, entiendo que esto ha sido, desde que empezaste, ha sido como una ola creciente que cada vez va más. Y de todos estos trabajos que has hecho, ¿hay alguno que digas, este me ha marcado, este ha sido como mi gran obra dentro de tu portfolio? Bueno, yo creo, como todos son hijos, a todos los quiero igual. Sí que es verdad que probablemente ese primer trabajo, incluso no había acabado esa discoteca, ya me contrataron la siguiente, pues te marcan y te ponen con una ambición interesante, ¿no? Yo entonces tenía 27 o 28 años y de hecho es lo que hace que yo monte una tienda, ¿no? De diseño, de muebles de diseño, porque el cliente no me dejaba diseñar todo lo vanguardista o más contemporáneo que yo necesitaba expresar, ¿no? Y entonces montó la tienda hace 39 años con esa esperanza. Y luego esas olas que tú dices en crecimiento, pues a veces han sido en crecimiento y a veces han sido en retroceso, porque la economía mundial, bueno, aunque al fin y al cabo estás metido en una sociedad y cuando la sociedad va muy bien, pues a ti te va muy bien. Cuando la sociedad se para y hay algún quiebro, pues te va mal y tienes que aguantar y volver a nacer. Claro. Entonces, pues es un delito ahí, pues ya casualmente nada más empezar con la tienda, Agustín Díaz Cisneros, que era una ingeniería la más importante de Valencia, nos contrató un proyecto y eso también nos arrastró a hacer proyectos pues realmente importantes, ¿no? De hecho, probablemente a lo mejor el más significativo es un palacio barroco que la ingeniería compró para sus propias oficinas. Estoy hablando del año 91 o así, 90. Y bueno, pues como Agustín, que era el ingeniero, tenía ya, no sé si 50 personas entre arquitectos, ingenieros y arquitectos técnicos en plantilla, me encargó el proyecto con esa confianza, porque ella era las segundas oficinas que habíamos hecho. Y bueno, a lo mejor ese reto de meterme en un palacio barroco que ya estaba rehabilitado y lo único que había que hacerle era el interiorismo, llenarlo y llenarlo de concepto y llenarlo de sentido, ¿no? Y bueno, eso probablemente influyó bastante en mis trabajos posteriores, ¿no? Claro. Me volví a poner a estudiar porque el reto era muy gordo. Y bueno, de ahí saqué muchas consecuencias de gente que ya había anticipado todo esto. Es decir, recuerdo perfectamente que fue un libro el que me aclaró cómo tenía que diseñar un palacio. Era un libro de Rubén de Ventos, el filósofo, Xavier, creo que se llama El arte ensimismado, ¿no? Y bueno, y hacen una recopilación del arte hablando de todos los movimientos artísticos y el tío, que eso fue su tesinas. Este señor ya murió. Él creo que la tesis, perdón, que él escribe este libro y ahí te hace una recopilación de todos los movimientos artísticos de la historia y 20 años antes del boom del diseño en Europa. Anticipa como que el arte iba a acabar en una explosión de diseño. Digamos, de hecho, ahora si os fijáis, hay ciertas vanguardias artísticas que están muy mezcladas con el diseño. Ya no sabes qué es diseño y qué es arte. Esa es otra área, ¿no?
Entonces eso es lo que me ayudó perfectamente, por marcar uno, ¿no? Pero en todos les ponemos el mismo cariño. A lo mejor ese porque hubo un cambio de lenguaje ahí significativo, ¿no? ¿Cambio de lenguaje te refieres? A nivel estético, porque estás en un palacio barroco y mi intención fueron que se notara que era un palacio barroco. Claro. La fachada era preciosa, dentro era muy anodino. anodino. Sí, en la calle Caballeros. Ah, en la calle Caballeros, vale. Lo que pasa que ya la ingeniería ya cerró, ya no existe. Pero el palacio sigue ahí. Sí, el palacio creo que quieren hacer un hotel, ha habido intentonas y tal y cual. Ah, muy bien. Genial. Entonces, fundamentalmente por el admitir, digamos, a través de esas lecturas, tan denostado que tiene el barroco, o lo teníamos, ahora ya está de moda, ¿no? De hace 4 o 5 años, ese estilo del más sin entender por qué el barroco, ¿no? Como consecuencia de otros movimientos. Entonces ahí parece que, digamos, para nosotros el diseño de interiores tiene que haber un porqué, no es que lo pinto de negro porque me gusta negro, o rojo porque me gusta rojo, no. Hay un análisis. Entonces, bueno, pues ¿y eso insisto. el cliente de un despacho o un estudio de diseño lo valora? ¿O? Yo creo que sí. Por lo menos nuestros clientes sí que lo valoran. Probablemente muchos de nuestros clientes al final hemos crecido francamente con el boca a boca. Y junto con los clientes. De hecho, tengo un amigo, que actualmente es amigo, que era un cliente que hice después del Palacio, que era un señor que me pareció muy serio, que me encarga sus oficinas, le hago algo muy, muy sobrio y me dice que le falta alma. Digo, coño, lo he prejuzgado porque el señor era muy serio. Claro. Bueno, ahora somos amigos, le hice una cosa también muy expresiva porque, bueno, pues a veces te equivocas cuando eres joven y cuando eres mayor también. Y prejuzgué a Manuel Nieto, que ahora somos amigos, y le hice una oficina, pues déjame una semana más, y en el siguiente plano se emocionó. Es decir, que bueno, pues a lo mejor probablemente esa pasión que le pones a los dibujos, hay gente que sí la capta en plano ya. Claro. ¿Sabes? Claro, fundamentalmente hemos crecido mucho alrededor de otros técnicos, ¿no? Que solo con un plano pueden distinguir qué va a pasar ahí, ¿no? Claro. Eso el último consumidor pues es difícil, ¿no? Y aunque te tengas que adaptar normalmente a los gustos del cliente, al espacio y todo esto, digamos, que define como el estilo de tus trabajos? O sea, ¿hay algún toque que digas esto es como mi firma? No lo pretendemos, yo creo que sale solo. Digamos, nosotros sí que ponemos al cliente y lo que quiera transmitir ese cliente o esa empresa en el centro del proyecto, ¿no? Y no hay gente que dice, he estado en tal notaría y eso lo has hecho tú. Digo, bueno, sí, pero bueno, supongo que sin querer te sale una forma de mirar, ¿no? y de resolver los problemas de los espacios, ¿no? Pero nosotros le planteamos al cliente que las primeras decisiones las tiene que tomar él. Si quiere un suelo de madera o un mármol, o le podemos aconsejar, según si es una empresa, pues podemos aconsejarle más, pero intentamos escuchar mucho al cliente y a partir de ahí decir, como le digo, no, tú eliges el color y yo pondré el tono del color. ¿Te gustan los verdes o tienes manía con los azules? Pero yo te diré que azul, porque hay 1 millón de azules. Claro. Entonces, hay, bueno, pues supongo que mucha experiencia que te da esa confianza. Y es más, alguna vez lo he contado, ¿no? Que en Casa Decor, cuando se montaba aquí en Valencia, en el primero que se hizo hace muchos años ahí en la Plaza Cánovas, nos encargaron un espacio de Casa Decor y
bueno, sabéis que esos espacios normalmente van con una empresa que lo patrocina y tal, y la empresa era de tecnología, ¿no? A nivel de software de hogar y todas estas cosas, ¿no? Y no había forma de sacar ese proyecto hasta que mi mujer, que es filósofa y nos conoce mucho, se inventó un cuento de quién vivía ahí. Y fue saber quién vive ahí, porque te dejan tanta libertad que entonces... Se inventó una historia para darle sentido a... Se inventó una historia de que ahí vivía una persona X, bueno, hay un cuento y todo por ahí, un día te lo puedo enseñar. Claro. Y cuando nos define quién vive ahí, enseguida salió el proyecto. Digamos que ese es el clave, ¿no? Incluso ese trato personal, ese gusto de cómo vives ahora, cómo tal, o qué trabajas, para quién, ¿sabes? Para dónde va destinado tu puesto, tu oficio, ¿no? Es decir, pues, en ese sentido, digamos que necesitamos un cliente que ponga unas premisas, claro, estéticas, económicas. Las otras ya las pone el propio espacio, ¿no? O sea que realmente donde más presión hay en los proyectos, tú dirías que es la etapa inicial, ¿no? Donde tienes que definir un poco, cuadrar al cliente. Sí, bueno, la etapa inicial es el núcleo, es lo más importante. El anteproyecto son las ideas y lo que un cliente se va a atrever a hacer o no hacer, ¿no? Entonces, ese sentido, digamos que no somos un estudio de hazme esto como tú quieras, ¿no? Dime tú, es que lo que yo busco es que cuando el día que esté acabado tú lo sientas como tuyo, ¿no? Claro. Que no. Entonces, para eso, digamos, nos adaptamos mucho al cliente y el cliente se tiene que abrir un poco, ¿no? Sobre todo cuando es un cliente particular. A lo mejor con una empresa es mucho más... Hay unos códigos que ya sabes, si es un notario, como hemos hecho varias notarías, pues ya sabes qué lenguajes tienes que utilizar, tal cual. O si es yo que sé, una empresa de constructora, como hemos hecho alguna, y quieren un lenguaje no tan... Hemos hecho varias promotoras, pero había una que eran más técnicos, más constructora que promotora. Oye, ¿qué quiero? Pues sí, le pusimos este tablero. Le hicimos una caja con este tablero, digamos algo más técnico. Claro. Entonces eso lo más importante, que el cliente te transmita qué valores quiere representar, ¿no? Y eso todo se trata en la fase de anteproyecto, ¿no? Sí. Bueno, ahí es donde hacemos las propuestas y luego se explican a través de materiales o de renders o de tal, de cómo lo hacemos, ¿no? O sea, realmente donde está la presión creativa, tú dirías que está... Siempre la presión creativa, sí, es que ahí está el núcleo de un buen proyecto. Es decir, yo a veces pongo el ejemplo que es muy parecido al cine, ¿no? Entonces, si hay un buen guión, pues luego puede haber una dirección mejor o peor, unos actores, pero el núcleo conceptual es que cuenta este espacio o que quiere contar y cómo trabaja la luz y por qué, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros trabajamos previamente, ¿no? Con la información que nos da el cliente y la que nos da el espacio y el contexto del espacio. No es lo mismo hacer un piso en el ensanche que en el interior de Valencia, probablemente, ¿no? Es decir, no haría el mismo piso. Claro. ¿Sabes? O si está en la playa o está en Ademuz. Yo creo que tiene que recoger varios elementos. Uno es las propias personas que van a vivir o trabajar en ese espacio y el entorno, ¿no? Claro. Pues has hecho antes referencia a la parte de empresario. Sí que me gustaría ir a ese momento en el que tú dijiste, ya no soy yo, sino ahora voy a hacer una empresa. No fue así ni de coña, vamos. Entiendo que sucedió mucho más forzado, pero... No, tampoco, no te das ni cuenta. Es decir,
Monté una tienda, en ese momento la monté con Aurelio, a los 3 años o así éramos muy diferentes a nivel emprendedor y decidimos separarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me he hecho empresario por mi ambición profesional. Bueno, hay otra cosa que a lo mejor no os he contado. Con 15 años me meto en un club de rugby. Y eso también ha sido muy informativo. Qué guay. Para mí, ¿no? Y entonces... ¿En cuál? Les sabéis. ¿No? Les sabéis. Yo jugué en el CAU. Bueno, la competencia. Sí, la competencia. Pues nada, yo era colega del Pantera del mismo año, del mismo mes, famoso Pantera. Y eso te marca. Cuando te coges con 16 años, 15 años. Y bueno, estuve hasta los 22 o 23 años jugando. Y te marca también una filosofía, ¿no? Y la filosofía es que hay que pelear hasta el último minuto. Correcto. Y entonces probablemente, y esa sensación de equipo, pues también era muy satisfactoria, ¿no? Te coge la adolescencia con los problemas de cualquier adolescente y encuentras ahí. Y entonces casi fue a la vez, ¿no? El desarrollo de la carrera y el desarrollo de cómo pertenecer a un club y todos esos valores. Ten en cuenta que el Isabel lo funda un Noel, que es de Nueva Zelanda, es un aborigen de allí, con lo cual no lo sabía. No, es que eso se ha quedado en el camino. Y lo monta, yo cuando entré llevaba 2 años, creo, montado 3. Entonces los valores son el núcleo, es decir. Y yo creo que eso influyó para decir, yo no quiero trabajar solo. Ya había trabajado, había ganado dinero y con esas discotecas y tal y cual. Pero yo creo que contra más gente participa de un proyecto, mejor es el proyecto, ¿no? Probablemente eso me fue llevando a, bueno, pues montamos la tienda, éramos 2, al final entra una persona, esta persona encaja perfectamente, luego necesitamos más porque hay mucho trabajo, bueno, ahí he tenido suerte y habrá muchos empleados que no se han quedado, pero hay muchos que aún están conmigo desde hace 30 años, ¿no? Claro. Entonces ese punto de creer que un equipo es más fuerte que una persona, entonces esa ambición, pues no sé de dónde, sin darte cuenta. Es innato, a la persona. No es que yo dije, era un día que incluso la palabra empresario entonces se estiraba, tenía unas connotaciones bastante chungas. Luego nace la palabra emprendedor, que probablemente también me identifico más. Nunca se ha visto bien, o sea, sigue siendo negativo. No, pero es que yo creo que la mayoría de empresarios nacen como emprendedores, la inquietud, más incluso monté 2 empresas más que se quedaron por el camino. Bueno, pues tienes 30 y pocos años y tienes unas ganas de currar para sacar a la familia adelante y parece que te metes en ese tal y te apasiona este trabajo, ¿no? Y entonces claro. Te dedicas a ello. Entonces no era una intención. Tuve la suerte de entrar en un máster de dirección de empresa porque les faltaba uno, no porque mi empresa estaba porque era el primer máster que hacían en la Cámara de Comercio y yo habíamos hecho el interiorismo de ese edificio y eso también me ayudó mucho. ¿Y te lo ofrecieron? ¿Te dijeron, oye? Bueno, pues digamos que así de claro, ¿no? Yo había hecho todo el interiorismo y había discutido ampliamente con el director de por qué. Bueno, al final me dejaron hacer bastante lo que quería, de meter colores y tal, y esto y lo otro, ¿no? Era un proyecto de 10 cirneros, que os comentaba antes, entonces le pidieron un proyecto de interiorismo y entramos nosotros. Y yo me había apuntado por curiosidad, sabiendo que no, ahí eran 30 elegidos y empresarios todos bastante más. Yo era y el director, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, los años pasan, oye Pepe, tú te has apuntado a esto, pues vente mañana, que me ha fallado. Me lo dijo directamente, me pareció honesto, y digo,
pues voy a aprovechar la oportunidad. Ya que me has dejado hacer lo que quería, ¿no? Sí, no, yo se lo agradezco que me llamara, porque aún conservo amigos de ese máster y también aprendí que, bueno, que lo más importante bueno, aprendí que todas las empresas que no llegan a término, yo diría todas, pero bueno, puedes dejarlas, el 90% son por las relaciones de poder. De hecho, en ese momento en la empresa éramos 2 y al final fuimos 1. Y entonces, bueno, aprendí bastante, ¿no? Era un máster que duraba 6 o 7 meses y todo un día entero allí encerrado. Claro. Y aparte de lo que aprendí que hice amigos, ¿no? Claro. Y clientes. Y clientes, eso te iba a decir, la parte de contactos, como había sido el máster. Sí, bueno, pero bueno, primero fueron amigos y luego clientes, por ese orden. Y entonces no sé por qué mi intención era diseñar cada día mejor y aún sigue siendo. Claro, claro que sí. Y me gustaría incidir en la parte que has mencionado de emprendedor solitario, ¿sabes? O compartir, digamos, el proyecto. ¿Tú crees, con tu opinión personal, ¿tú crees que, digamos, te sientes más cómodo emprendiendo en solitario que habiendo emprendido con un socio? No. Ahora emprendería siempre en compañía, ¿eh? Bueno, todos los que he emprendido ha sido en compañía. Lo que pasa que muchos, bueno, con uno de... decir, sí que lo emprendería en compañía, pero ya con lo que sabes, ¿no? Claro. La experiencia es un grado, pero yo creo que lo que pasa que lógicamente cuando eres más joven, pues hasta que no andas no tienes esa experiencia, pero no me arrepiento de haberlo. Vamos, claro. La primera sociedad que montó con Aurelio, pues lo tenía clarísimo, es decir, no sé, siempre me ha parecido que los equipos humanos son más efectivos si se llevan bien y se compenetran. Es decir, si 1 más 1, yo me junto con uno para sumar él y yo 3 o 4, o como mínimo 2 y medio, porque para sumar 2 claro. No te juntes con nadie. O sea, si hay complementariedad, ¿no? Claro. Digamos, entre los perfiles y un poco... Y de hecho lo había, lo que pasa que luego con la primera sociedad, con algo... la vía, pero luego ya nos pusimos a discutir de diseño y entonces ya no. Claro. Es que al final yo creo que las funciones tienen que estar bien delimitadas. Si tienes 2 diseñadores, ahí hay confrontación. No, sí, los egos de los 2 pues al final salen a tal y de pero si esto es así o no es así o tal y cual. Claro, yo creo que esa complementariedad es fundamental. Yo es que como opinión personal a mí me gusta siempre emprender en compañía porque creo que cubrirte tus carencias a nivel cognitivo y a nivel de carácter también es importante. Totalmente. Vamos, eso no... Que al final te frenas, ¿no? O sea, porque tú dices, ahora haría esto, ahora haría lo otro. Y viene otra persona que es tu socio con otro punto de vista y te da su punto de vista, al final dices, pues igual lo bueno está en yo punto medio, ¿sabes? Me acuerdo de alguna de estas empresas que realmente fueron un batacazo importante económico, que me dejé influir. Yo quería otro tipo de empresa, pero bueno, yo era el más joven. Claro. Y bueno, pues el tema de los socios, que al principio todos son vino y rosas, y luego te das cuenta, coño, pues a lo mejor la empresa que yo quería, no sé si hubiera triunfado, pero no nos hubiéramos dado la hostia que nos hemos dado con la que tú querías. Y es un tema de tamaño, ¿sabes? De decir, no, el primer año hacer números y tenemos que vender y montar la de Dios, y hostia, como no lo venda. Claro. Digamos, yo soy bastante más tranquilo y siempre que he emprendido, en esa ocasión no, pero bueno, no fue nada grave, aunque el trastazo fue mayúsculo, pero menos mal que a la vez me entraba mucho trabajo por la empresa, claro. la actual, ¿no? Sí, en las otras he sido ya muy tranquilo y nunca me he visto en esos conflictos, ¿no? Económicos que pueda haber, ¿no? Hay que saber crecer. ¿Te refieres a cauto? Cauto, más que tranquilo. Sí, por saber hasta dónde puedes arriesgar y hasta dónde no puedes arriesgar. Claro.
Pero vamos, de hecho, si mañana me proponen algún tal, si me merece confianza, es eso. Yo si se me ocurre algo... ¿Montarías siempre algo mañana? Sí, ¿por qué no? Ah, no sé. No. No estás pensando en tu jubilación ni nada, ¿no? No. Ah, genial. Estoy pensando en que esta empresa continúe sin mí, que no me necesite a lo mejor con esa dependencia que sin darme cuenta la he creado, porque llevo la parte más social, más de relaciones, ¿no? Claro. Aunque tengo un equipo que diseña de maravilla y lo hacen igual de bien o mejor que yo, con lo cual no necesito estar... Bueno, estoy en la parte que más me puede interesar, que es a lo mejor decir, hablando con vosotros, y cuando hay un problema decir, el cuento va de esto. Claro. Es decir, ese punto de escribir, vamos a escribir una novela y la novela se trata de esto. Entonces ahí y así se escribe una buena novela, ¿no? Claro, y luego, claro, sí. Autoridad. Hemos vendido ya tantas novelas y sabemos un poco cómo va nuestro estilo, ¿no? Digamos sí, eso. Y qué tenemos que contar aquí, qué no tenemos que contar, y qué tipo de producto, bueno. ¿Cómo se vivió la crisis de 2008? Bueno, yo creo que aún estamos recuperando. ¿no? Y el otro día creo, ¿no? Miguel, que no sé quién lo decía, ¿no? de nuestro otro grupo, de que aún está muy presente en el mundo empresarial, ¿eh? Es decir, es que fue tan fuerte, y nosotros en ese momento, los clientes fuertes que teníamos eran todos promotores, claro, o arquitectos, con lo cual hemos ido girando o abriendo el mercado a otras áreas, y ya nos hemos metido en la hostelería y en los hoteles, en las residencias, pero el mercado siempre es que muy de que si has hecho esto te llaman para hacer esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nos ha costado ir virando a otros mercados que de paso son muy apetecibles, ¿no? Uh-huh. Ahora el interiorismo ya entra en tantas áreas que hasta en las oficinas te permiten hacer bastante creatividad, ¿no? Claro. Ya ese mundo era bastante gris. Claro. A mí una cosa que me ha sorprendido bastante es el tema de los hospitales. Sí. De que ahora todo totalmente es ocultar cosas, o sea, que parezca el salón de tu casa y no... Exactamente, es que, bueno, la tendencia de casi todos los hábitats, el hospitalario y el de la oficina, claro. Es que con mayor motivo. Ahí es una asignatura pendiente, que aún han habido alguna intentona en hospitales infantiles y tal y cual, pero aún hay mucho que hacer. Es decir, yo creo que el interiorismo ahí puede aportar mucho, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ese clima de un hospital puede mejorar mucho. Y sí, totalmente. Digamos que es que somos inconscientes de lo que nos influye el espacio. Uh-huh. Es increíble. Pero si uno yo alguna vez pongo el ejemplo, si uno cuando se pone a lo mejor una camisa que no está a gusto, está todo el día de gusto porque esta me aprieta, ¿no? O esta me tira o me hace sudar, pues esto es una segunda piel. Los espacios son una segunda piel cuando entras en ellos. Entonces, si hay una armonía de ambiente, de calidez, pues por lo menos no te causa estrés, ni malestar, ni tal. Es decir, pero eso funciona a nivel inconsciente. A todo el mundo, a unos más sensibles que otros, está claro. Hay gente que es poco sensible a eso, pero por poco sensible, en un momento de estrés le va a influir. Claro. El tema es que no somos muy conscientes de eso. Sí. Antes has mencionado que digamos que tienes una fuerte influencia sobre tu estudio, sobre Cossin, obviamente porque, bueno, al final. ¿Y cómo trabajas hacia que la estructura o, digamos, el estudio cada vez sea más independiente? Eso es. En esa estoy. Eso es lo más complicado. El reto más difícil que se me ha planteado en toda mi trayectoria es ese, en cómo dar esos pasos para que
la empresa siga creciendo sin buscando esa autonomía, ¿no? También, digamos, no es que que creo que es sano también, ¿no? Porque, bueno, hay nuevas generaciones, y que, bueno, hay mucha gente que está en la empresa muchos años y aún les queda mucho para seguir trabajando, y creo que esto lo hemos hecho entre todo el equipo. No lo he hecho yo sin el equipo que tengo detrás no hubiera llegado a tener un estudiete y hubiera hecho estas obras, o unas peores o no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero siempre yo me he sentido parte de un equipo, no me he sentido ni el líder, ni el que manda, ni el que tal. Es decir, claro. Siempre es una empresa como muy plana, se dice, sí, horizontal, perdona. Entonces, así lo he vivido. A lo mejor la mayoría son empleadas, no lo ven así, pero yo lo veo así. No me siento que, bueno, pues que dirijo un equipo humano, pero claro, poco más. Los problemas los resolvemos entre todos, ¿no? Y entrando un poco en el negocio, ¿qué representa lo que es la tienda de muebles de diseño y qué representa la parte de interiorismo y coger proyectos para particulares? No, fundamentalmente el motor de la empresa es el estudio. Digamos, nunca hemos sido una tienda de muebles. Aunque tenemos una tienda de muebles y hemos tenido 2 en el centro y tal, siempre hemos sido diseñadores antes que comerciantes de muebles. Entonces, ten en cuenta que muchos proyectos luego arrastran un equipamiento. Claro, el mayor cliente de la tienda es el propio estudio, ¿no? Es toda una sociedad, además, ¿no? Entonces, lo fuerte nuestro es el estudio. Ha habido años, a lo mejor antes de la crisis, que la tienda ganaba el estudio, pero era porque el estudio llevaba a los clientes, ¿sabes? Sino normalmente el motor de la empresa, porque no somos, hombre, claro que vendemos muebles y pero ya ves que nos hemos retirado no a una zona comercial, porque yo me acuerdo cuando empezaba con la tienda que entraba alguien a comprar un sofá y le preguntaba de qué color tienes el suelo y no sabía decírmelo. Digo, no sé cómo. Es decir, podemos asesorar, yo no sé vender muebles, yo sé diseñar. Claro. Y cuando diseño y conozco el espacio y los gustos y el presupuesto, pues te aconsejo. Pero eso de empezar a contar las virtudes de un sofá, de una silla, sin saber dónde va, claro, que no lo entiendo. Nunca. Claro. O sea, tú concibes el mueble dentro de un proyecto, claro, en general. Y luego, sí, a veces viene algún cliente que, sobre todo que ya conoce el sector y son aficionados y tal, pues sí, es gratificante, ¿no? Hay clientes que saben más de muebles que yo, ¿sabes? Que son estudiosos, son curiosos. Claro. La tienda, digamos, que es donde estamos ahora, por cierto, sí, nace como acompañante, ¿no?, del estudio. Sí, nacemos en una tienda por marcar una estética. Y digamos, ten en cuenta que hace 39 años que tiene la tienda, los muebles que se vendían en Valencia, el 90% era remordimiento, que dicen algunos, renacimiento, todo esto de mueble clásico, de guaserís a medida y tal, una estética que en los pisos de aquel entonces ya eran de 2,40 de altura. Era algo, bueno, esto que reivindicamos, nada menos que Adolf Loos lo decía a principios de siglo, es decir, que es un problema europeo de cómo nace hay mucho escrito sobre eso, no me lo invento yo. Es decir, así como cambia el siglo y nace la burguesía intenta copiar a la aristocracia y ahí se crea en toda Europa una serie de estilos horribles que no van con su tiempo. Nace el coche, nace la aviación y los muebles se quedan imitando los muebles de hace 3 siglos o 2 siglos. Y eso no tenía sentido, eso, bueno.
lo decía Dovlov, que es uno de los padres anterior a la Bauhaus, a principios de siglo, ¿no? Y eso es lo que hemos heredado. Luego con todo el franquismo, pues más de lo mismo aún, ¿no? Entonces, monto una tienda de muebles de diseño, que se decía. A mí me gusta más el mueble contemporáneo, ¿no? Digamos que igual que te compras un coche, bueno, es que esto, como no lo habéis vivido, parece como que esté hablando del siglo pasado, pero lo que dices tiene sentido. Porque claro, si es que si los diseñadores o los profesionales lo que defendemos es que las cosas sean de su tiempo. Porque tienes que coger una silla, si tienes una silla de Luis XV, yo te la compro, me la quedo, pero de Luis XV del siglo XVIII por lo menos, ¿no? Aunque sea del XIX, pero que no sea del XX hecho aquí al lado, porque no tiene sentido, porque estás recreando. Tú te vistes como ni te vistes, ni comes, ni circulas. En cambio, en el mueble se creó ahí una burbuja, no se sabe por qué. ¿Aún existe demanda de ese tipo de muebles? Aún, muy poco, yo creo que se ha tornado. Probablemente cuando yo empecé en el sector, el mundo del diseño movía el 10% del volumen total y ahora mueve el 90%, ¿no? Bueno, digamos, o gente que con esos lenguajes por lo menos se han dulcificado y se han ido adaptando, ¿no? Digamos que otras generaciones, pues claro, si tú ves los muebles, no sé, igual vosotros qué muebles tenían vuestros padres o habéis tenido suerte y ya había gente, pero no era la excepción. El que hacía unos muebles un poco contemporáneos era la excepción, ¿no? ¿Me permites entrar un poco en polémica? Claro, pues eso es lo que más me gusta. Es que hemos dejado pasar que eras del CAO, así que tenemos A ver, es un tema también que me toca a mí de cerca porque estoy intentando ver cómo amueblo mi casa. Entonces, ¿qué opinas de todas estas marcas que están saliendo ahora, que ya llevan años, de pues IKEA, Keyhome, Kenai, Manac? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre ese tipo de mueble? Bienvenidas sean. Claro, yo siempre defendí IKEA. Gracias a IKEA la sociedad ha cambiado. Es decir, no le puedes poner barreras al campo, digamos. Incluso tengo clientes que su primera casa de vuestra generación o tal, que les he aconsejado que tenían que comprar en IKEA. Y luego cuando han podido o cuando han querido, pues han tirado los muebles de IKEA porque son lo que son y han comprado muebles de diseño. Es decir, al final tú vas a estar rodeado de una serie de objetos, ¿cuántos años? Digamos que me parece una solución perfecta según la economía. Si tu economía no te permite, yo no defiendo que la gente se compre una silla, yo qué sé, aquí hay sillas que no te digo el precio, porque si no... Dilo. Pues una silla normal aquí, digamos normal, dentro de nuestro ámbito son 600 euros. Las hay de 300 y las hay de 1500. Está claro que no es un producto, esto es para el que se pueda, que le guste y que tenga, no sé, esa sensibilidad, claro, que quiere ver esa silla en su casa todos los santos días y sentarse en ella. Entonces es igual que se compra uno un Porsche. Es decir, que si eres joven y tienes pocos recursos, coño, pues vete a IKEA, intenta buscarte algún coleguilla que te eche una mano para que de ahí coja lo mejor, o vete a Cabejón, que digo yo, y no pasa nada. Claro. No pasa nada. No son, digamos, vienen a cubrir un mercado y tienen un precio por una serie de circunstancias. No envejece igual ese tipo de mueble que este tipo de muebles. Es decir, si el problema que tengo yo es que me llaman gente que tiene los muebles 30 años y no los ha cambiado y no los quiere ni cambiar. Lo que pasa que para eso yo digo que es una cultura en el sentido de un aprendizaje, ¿no? Es como si alguien te enseña a beber vinos, pues aprendes y a base de años, pues a lo mejor ya el vino que antes decías que era buenísimo, pues no está tan bien.
Entonces es un tema de que ten en cuenta que hay productos que vendemos que están diseñados hace 60 o 70 años. Los seguimos vendiendo. Claro. Digamos, esos objetos que te acompañan en tu casa. Si te puedes ver, bueno, aunque preocúpate ya, aunque vayas a IKEA, hay cosas que están bien y su relación calidad-precios o vayas a este tipo de producto. El tema es saberlos combinar y saberlos. Claro. Te iba a decir, yo voy combinando, porque sí que me puedo permitir ciertas cositas y digo, oye, pues aquí intento siempre buscar un poquito. Además tengo un amigo que es un amigo muy íntimo, que es diseñador industrial y siempre me va asesorando un poco en plan, oye, pues esta lámpara tal, cómprate, y intentas estirarte en ciertas cosas. No me parece muy adecuado. Es que si no existiera eso, la gente joven, claro. Es decir, menos mal que existe, pues la gente se puede amueblar muy barato. Pero claro, es como si vas de menú debajo de tu casa, una cafetería que lo hacen decente y tal, pues pero si un día quieres hacerte un extra, pues no tendrás que ir ahí, ¿no? Y si luego si tu economía te permite otro tema, sobre todo a nivel particular. Luego en el mundo de la empresa ya es otra cosa, porque al fin y al cabo los clientes que nos han contratado siempre es porque estaban en crecimiento y necesitaban un cambio de imagen. Claro. O sea, algún cliente sí que nos ha contratado, como algún más de retail, algún joyero, como este de aquí mismo de la calle, o otro que hice hace que se dan cuenta, gente que disfruta del diseño y sabe que se pasa más horas en su establecimiento que en su casa, sin quitarlas de dormir. Claro, sí, entonces le gusta estar rodeado de algo que se ha pensado, de un espacio que confortable, ¿no? Y luego muchos la mayoría de clientes de oficina que hemos hecho con proyectos de interiorismo, es decir, no solo poner 4 mesas, sino algo más, es porque necesitan una imagen y necesitan transmitirlo al cliente, y eso es un elemento, es una inversión. En tu casa, pues claro, si tú disfrutas más de los coches que de estar en casa y en el sofá o tal y cual, pues cómprate un coche. ¿Sabes? Claro. Es decir, que es lo mismo, es decir, es como en cualquier cosa, ¿no? Desde los relojes, te puedes gastar nada por un reloj que te dan de propaganda, que hasta funcionan, o esto de los muebles es algo para alguien. Los relojes, has tocado hueso. Pues entonces, es decir, porque si pudieras te comprarías estoy haciendo ruido yo, un Rolex, pues igual te comprabas un Rolex. Yo digo, bueno, pues cada uno, yo prefiero tener una butaca que a lo mejor ni me siento. Tengo una butaca en mi vestidor que no es para sentarse, cuelgo ahí los pantalones o jersey, pero y es una pieza que pues es una escultura diseñada por tal, pues, no sé, digamos, eso es lo que te lleva un poco a este mundo, ¿no? Antes hemos hablado de los muebles, tanto de IKEA, de Kenai. ¿Hacia dónde crees que va el mundo del diseño en España? Bueno, yo creo que es que cada vez que hay una línea no se apaga la otra, ¿no? Entonces, creo que cada vez la gente se preocupa más y estas empresas están haciendo más accesible el producto al consumidor final, ¿no? Con lo cual, esa persona que se hace la primera casa en Cape, pues a lo mejor dentro de 20 años los productos probablemente no estén como otro tipo de productos y se cambia la casa a algo mejor, ¿no? Claro. Entonces, con lo cual creo que es una empresa líder, que me alegro mucho que sea española. Conozco la propiedad y vamos, me parece magnífica el trabajo que han hecho, digamos. Ten en cuenta que el diseño nace con un componente social. Luego la sociedad es tan capitalista, sabe triturar todos los componentes y luego no
se transforma en lo que se transforma, ¿no? Entonces, que haya nace con que la belleza alcance a todos los objetos y su belleza. Ese es el eslogan, ¿no? o el objetivo de la Bauhaus, ¿no? Que la artesanía y la industria se mezclen para que esas cosas bellas se las pueda permitir cualquiera. Luego, no digo que el diseño haya evolucionado por ese lado, o sí, ahí tenemos a IKEA, ahí tenemos a Cake Home, y ese es el objetivo. Entonces yo, como profesional que he sido criado en esa cultura, ojalá todo el mundo pudiera comprar ese, digamos, ya hay una estética, ya hay una mirada en esos productos y ya son alcanzables. Digamos que bienvenida a esa revolución. Nosotros vendemos estos muebles porque sin darte cuenta te metes, creces con los clientes, los clientes crecen contigo y te piden un nivel. Es decir, es como un cocinero que va haciendo cada día un menú más sofisticado, y el propio cliente quiere un menú sofisticado. ¿Vale? Y de todas formas eso en la venta de muebles. Luego, a la hora del diseño de interiores, somos súper accesibles, porque la inversión de cualquier reforma, cualquier adecuación, el 80% lo vas a gastar en lo que no vas a ver. Son las instalaciones, las manos de obra, la tal. El 20% lo gastas en los revestimientos. Con lo cual, por mucho que quieras ser sofisticado ahí, si el cliente lo quiere o lo necesita, tampoco es que una reforma te va a costar 50 y la otra 100. Una te cuesta 50 y la otra 60. Sabes que en lo que nosotros intervenimos, pues no necesariamente, incluso podemos diseñar con el mismo presupuesto que tenga el cliente, si es un presupuesto real. Claro. ¿Sabes? Otra cosa es que la cultura de la construcción y de la reforma, pues no juega. Normalmente se juega con el yaque, ¿no? Y con un presupuesto que el cliente siempre quiere oír lo que se quiere gastar. Y cuando oye eso se cree que es verdad y ahí faltan un montón de cosas, ¿no? Entonces, no sé si me explico, me he ido por las ramas. El punto de hacer un buen interiorismo, hacer una reforma normal, no hay una grande diferencia. Probablemente lo que pasa es que nosotros, si viene un cliente, no le llevamos con artimañas de decir, no, te vas a gastar tal y luego te gastas el doble. Claro, que sorpresa. Eso es tan habitual aún culturalmente que a mí me pone de los nervios. Y la gente se lo cree. Y luego les pregunta. La gente a veces es muy profesional y que sabe mucho, pero es complicado porque la cultura de la reforma y de tal está así. Bueno, pues de la picaresca española, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo vi un programa un día y pasaba lo mismo en Alemania, de alemanes. Digo, coño, yo creía que éramos solo nosotros, y pasaba que las desviaciones de las obras. Se ve que esa picaresca es más europea que solo española, ¿eh? Yeah. Me dejó, es que me acuerdo que lo vi hace muchos años y me dejó, digo, hostia, yo convencido que era solo en España y que tú en Alemania llamas a un constructor y te cumple y te dice, nada, todo mentira. No te creas que en todos los lados pasa eso, ¿no? Claro. Y cómo, o sea, es decir, a mí me llama mucho la atención porque veo lo que es el diseño europeo, ¿sabes? Sí. Lo que has hablado de la escuela Bauhaus, el minimalismo, o sea, y luego ves, por ejemplo, cuando te vas a Estados Unidos o ves, porque no he estado, pero te dicen, pues las casas más caras de Los Ángeles o de Dubái, de Emiratos, lo que sea, que ahí es como un estilo tan... No. Claro, entonces, quiero decir que... Digamos, los que no han... El mundo no del diseño son todos los rusos y los árabes que aún están, aunque dentro ya de mucha gente de esa cultura ya se han metido en el diseño. Me trajeron hace unos meses hasta alguna revista de Arabia Saudita, todo de diseño, pero aún mandan allí
esos estilos más barrocos. Sí. Un poco sí, adaptado. Puentes con mucho grandilocuente. dorado, mucho... Sí. Muy sobrecargado. Sí, todo, que mucho tramo que tiene la casa de ese estilo, ¿no? Eso, aún en esos países emergentes, digamos, parece como que el nuevo rico necesita esa necesidad de aparentar, Sí, de ser alguien. validarse. Validarse, Sí, exactamente. ostentoso, ¿no? Sí. Parece que va en la naturaleza humana. Entonces, aún siguen, digamos, pero a nivel popular, digamos, o de gente ya media o gente más no tan rica, ya no, el mercado sea, de hecho toda la industria valenciana, el 80% se ha ido a pique, ¿no? Que estaba en ese sector, Claro. ¿sabes? No del gran palacio, Claro. pero bueno, aún existe. En Europa yo creo que bastante menos, pero aún existe esas necesidades, ¿no? Cuando ves a Putin saliendo de sus palacios y sus tales, un guante. Pero si ves luego todos los otros departamentos de Bruselas o de tal o de cual, el lenguaje es un lenguaje contemporáneo, es que no tiene sentido. Claro. Claro. O sea, distinguimos lujo de diseño. Sí, totalmente. Eso Bruno Munari creo que era el que lo decía, que el lujo no tiene nada que ver con el diseño. Otra cosa es la calidad, ¿no? Y puede ser muy sofisticada un diseño y puede ser, digamos, de un estatus elevado económicamente por lo sofisticado que sea, ¿no? Pero no... El lujo es casi, desde mi punto de vista, se contrapone al diseño, ¿no? Se contrapone. O el diseño se contrapone contra el lujo, diciendo, ¿para qué necesitas? ¿Para qué? ¿Para qué? Más bien, ¿no? El lujo entendido como ostentoso, Sí. ¿no? Muchos colores. Sí, Mucho o la ostentación. sí. La palabra ostentación creo que la resume un poco. Son estilos que no... Bueno, la arquitectura no... Habrá algo en arquitectura ostentoso, pero la mayoría es más bien una investigación tecnológica de materiales, de expresión, de tal, pero no van a ser siendo... No digo que no hayan probablemente algún edificio en esas ciudades también ostentoso, ¿no? Pero aún así en la arquitectura, que es la madre del interiorismo, digamos así, no me viene a la cabeza ningún edificio ostentoso, por lo menos de los que yo observo, ¿no? Dentro de la cultura y de las revistas que igual lo hay, pero no es... Y se ha quedado reducido. Siguiendo un poco el hilo yo vi hace nada un artículo que era un artículo crítico, te aviso, porque que hablaba sobre la evolución de las ciudades, pero digamos del urbanismo de las ciudades, ¿no? Y te hablaban, pues te ponían por ejemplo una fuente en Barcelona del siglo XIX con un montón de florituras, o sea, te los explicaba, Sí, ¿no? sí, O sea, digamos muy cargada. llamativa, con las farolas también, con borlitas por ahí y tal, así muy pintoresco. Y luego te planteaban las farolas que se hacen hoy en día, que es prima sobre todo la funcionalidad y tal, y te comparaban una cosa con otra. Hablando un poco, el artículo era bastante crítico sobre que las ciudades están perdiendo su alma, ¿sabes? Al final, porque ves una cosa, digamos así, tan llamativa, tan pintoresca, y que luego pues acaba todo... Tendría que ver la farola que él eligió como diseño. Sé que no la puedo enseñar, pero siguiendo un poco la corriente, Pero o sea, creo que... a lo mejor a este hombre le falta leer más sobre arquitectura y sobre urbanismo. Es decir, vuelvo un poco a lo que te decía antes. Estamos en el siglo XXI. Tú no puedes hacer ahora una farola llena de... Vamos, todo esto que pusieron en Valencia de esas farolas están fuera de lugar. Estas farolas tan clásicas y estas cosas, coño, si son farolas que has hecho ahora, y hay farolas en el mercado contemporáneas y bonitas. Bonitas. Sí. Hay una empresa como Santa Icol que se ha dedicado a eso. Y que son farolas que hablan de este tiempo, incluso que no desperdician luz
para el techo, para contaminación acústica. Claro. Y se ha pensado. Lo que pasa es que hay que conocerlas. O que a veces todo esto que está ya tan refrito, esas farolas más barrocas, son las más baratas. O si lo comparas por precio, pues la de diseño, la que está bien cuidada y tal, pues igual es un tema, es del mismo precio que la barroca. Y la barroca parece que te está comunicando más, pero es decir, yo creo que nos tenemos que adaptar, digamos, que lo que sea que sea de otros siglos, pero que tenga valor. Es decir, eso hay que rescatarlo y hay que cuidarlo. Pero si tú tienes que poner unas farolas o unos bancos, pues no vamos a hacer el banco de toda la vida, ¿no? Habrá que hacer un banco de ahora. Es decir, es que no le veo la discusión. No digo que... O sea, no estás de acuerdo con el árbitro. No estoy nada de acuerdo. Yo creo que los tiempos, hay que vivir los tiempos en que estamos. Entonces yo creo que cada cosa necesita un tiempo y una estética. Sí. Está claro que a priori no parece que tenga mucho sentido como hacer actualmente unas farolas así tan rimbombantes, tan clásicas. No, igual las mismas fuentes, ¿no? Ahora, pues es más divertida. No sé si habéis estado en el Parque Central, que hay una fuente de chorros que salen de vez en cuando, que se llenan de críos, se bañan. Pues eso es una fuente actualmente, no una ahí que nadie se puede mover y todos mirándola así quietos. Eso ya lo han hecho nuestros abuelos, ¿sabes? Ahora pues hay una fuente ahí plana, no sé, ¿habéis estado? Sí, he estado. ¿Tenéis? Está así en la superficie, ¿no? Y de repente sale ahí las... Pues allí se llena de chavales y chiquillos que se mojan, se divierten en verano, tal cual, pues eso es una fuente actual. Claro. Y el mundo está lleno de ese tipo de plazas o fuentes o de tal. Lo ornamental, es que vuelvo a Versalles, coño, todos a copiar Versalles, la nueva burguesía, los nuevos ricos del principio del siglo. Y aún hay gente que son nuevos ricos ahora. Y enseguida se van a remitir a todo eso es de Versalles, coño. Fuentes, jardines, oropeles, espejos. Sí. Mira que no estoy en contra de nada, pero cada cosa en su contexto, ¿no? Claro, ¿Sabes? claro. Muy bien. Pues, ¿quieres que hablemos un poco de marketing? Bueno, Que es lo que nos toca. de eso a nosotros no más tengo ni puta idea, pero... Bueno, dime más o menos, o sea, hemos hablado del boca a boca, de que el boca a boca funciona, eso está clarísimo. ¿Qué acciones de marketing has visto que han sido las que más retorno te han reportado? Bueno, yo con el siglo pasado, y como vengo de una familia súper humilde, pues me tenía que buscar la vida y montas un negocio en el centro, te juegas el patrimonio que tienes, que has podido ahorrar y nada más arrancar, no sé, a los 2 años, pues creo que leí algún libro, ¿no? de marketing, sobre marketing para estudios de diseño. Que lo he perdido, es una pena porque no lo explicaba muy bien todo lo que tenía que hacer. Y es darte a conocer. Entonces se me ocurrió, eso no os lo he enseñado, se me ocurrió hacer una valla publicitaria, un Ángel Guimerá, Fernando Católico, tridimensional. Tridimensional. Bueno, hay unas fotos, ya os las paso. Pues sí, porque así lo ponemos aquí en el vídeo. Sí, lo podemos. Pues una alfombra real de Nani Marquina diseñada por Mariscal, y un colega loco como yo me hizo una escultura de un salón en hierro. ¡Pum! Luego, después de esa, que estuvo varios meses, se me ocurrió hacer un homenaje a una silla que tiene más años que yo, un diseño de Jacobsen, que es la silla esta que está ahí atrás, que había sacado una colección de sillas de colores, y metí, de acuerdo con el fabricante, metí 20 o 30 sillas ahí colgadas, sin pies. Y luego, cuando pasó eso, ya estaba solo en la empresa, me dio por hacer unos escaparates especiales, influido por la famosa tienda de Barcelona de Vinson,
Fernando Amat, que lo había conocido. No sé si conocéis esa tienda, era un emblema. No la conocemos, pero... En el mundo del diseño fue un emblema. Fernando, ¿Ya no está? No, pero hasta hace poco. Entonces, bueno, pues unos escaparates que te paras o te paras. Pero cada escaparate de paso se me ocurría que enviábamos un objeto y un mailing por correo, unos 1.500 mailing, y todo el equipo montando el mailing, pues desde una goma Milán a un estuche de alpino, a un puntas, y todo con una verborrea de alguna frase y algún escaparate en consonancia. Eso nos dio cierto nombre y mucha gente, los escaparates, a ver, tal, a ver, lo has cambiado, que me decían que la gente pasaba a ver el escaparate que teníamos. Bueno, eso, ya nos aburrimos de hacer eso. Vino mucha faena y nos olvidamos del marketing. Luego me enteré en alguna cosa de que eso era marketing emocional. Digo, coño, pues es verdad. Porque yo me iba a buscar ciertos objetos. Esos eran muy... Otros eran, yo qué sé, desde unas plumas. Bueno, todo... Hay un dossier de eso. Entonces estaba Alex con nosotros, que es un diseñador gráfico, y hacíamos un equipo fuerte. Y tú, fíjate, luego con toda la empresa en software, metiendo en sobres y llegando los correos, y todos en la sorpresa de que todos llevaban un objeto, ¿no? Desde, bueno, hubo uno magnífico, que era una caja de cerillas, y el mailing era: te enseñamos con las cerillas a hacer una silla y quemarla, ¿no? Era uno de los, bueno, de los que me acuerdo, de los muy buenos. Eso igual lo edito un día en un librito y tal. El marketing entonces, por email, o sea, por correo, va a volver, está volviendo. Pues mira. Porque ahora con todo lo digital... Pero eso cuando nos entró 2001, que empezamos a no dar abasto. Llegamos a ser 20 personas en nómina. Pues se nos olvidó. Claro. Y probablemente ya, después de la crisis, pues viene el marketing moderno de las redes y tal. Y hasta hace poco no hemos sabido ni entenderlo ni tal. Ahora pues bueno, decidimos entre todos que necesitamos a alguien. Hemos encontrado a Almudena y nos está echando un cable con todo esto de las redes, porque lógicamente bueno, pues probablemente la mayoría, no todos, pero la mayoría de la empresa estamos en otra por generación. Estos lenguajes nos ha costado. Sí que hemos tenido siempre una página web, pero bueno, la dejamos al principio, lo actualizamos, pero el tema este del marketing más online, básicamente ahí somos primerizos. Porque no os habéis metido nunca, ni habéis... No, también he de decir que una empresa que lleva ya una inercia realmente no, pero no necesita tampoco. Creo que sí que lo necesitamos. Ahora estáis empezando a ver. Hasta ahora, si hubieras venido hace 2 meses, igual estaba aún. Ahora ha habido una serie de cosas que digo, bueno, pues sí, es verdad, es que los años, bueno, pues estoy intentando engancharme al LinkedIn y a las redes y tal y cual. Y bueno, y si queremos está claro que el mercado, el mundo digital y la comunicación se mueve, y el marketing actual se mueve en esos mercados. Claro. No, francamente, ahí tengo que reconocer que nos ha costado generacionalmente entenderlo, ¿no? En cualquier caso, aunque ahora os pongáis las pilas con el tema del marketing digital, yo no desecharía las ideas estas offline también, o sea, combinarlas, porque es que ahora todo está volviendo a esto, o sea, como ahora todas las empresas se publicitan, hay demasiada competencia online. Lo que está pasando es que aquel que se distingue, o sea, offline de repente ha desaparecido casi todo, y ahora el que se distingue, el que te da ese detalle físico, tal, marca la diferencia. Sí, probablemente. Sí. De hecho, yo tuve la oportunidad de hablar con una agencia que trabajaba para Bananoluxe,
en una agencia londinense que les llevaba el marketing en Manuel Upsen, y me dijo que la gran parte del marketing, que el más efectivo que tienen, es offline. Con eventos o con regalos, catálogos y todo, sí. Y de hecho esta agencia era más una agencia, digamos, de diseño creativo más que una agencia de marketing digital. O sea que yo la combinaría las dos cosas. No, es un tema, bueno, un día, bueno, si queréis ahora, cuando queráis os enseño un poco esas experiencias, porque vosotros que os dedicáis a eso, sí que hicimos nuestros pinitos. Fundamentalmente, yo creo que nos sirvieron para crear un nombre, ¿no? Y hay gente dentro del sector, vamos, tampoco es que sea la marca El Corte Inglés esto, sino dentro del sector del diseño, incluso de otras ciudades de España, porque lógicamente Valencia tiene un polo de atracción gracias a la Feria Habitat. Entonces, pues sí que dentro del sector se nos conoce, y probablemente habrá influido todo este tema de las obras que hemos hecho, que se han publicado en las revistas especializadas. Es decir que... Para el que no lo sepa, Feria Habitat, ¿qué es? Pues es la segunda feria más importante de Europa a nivel del hábitat, del equipamiento, tanto del contract como de muebles para hogar. Entonces, yo creo que el año pasado fue el 50 aniversario, si no me equivoco, o algo así. Entonces, es una feria de fabricantes que van a exponer ahí sus productos, sus novedades, y que atrae a todos los profesionales, tanto comerciantes como directores de hotel o de oficinas o de diseñadores, arquitectos. ¿Y el mobiliario contract que has mencionado? Bueno, el mobiliario contract, que es lo que han hecho los interioristas toda su vida. Lo que pasa es que los italianos todos saben ponerle nombres y enseguida nos lo copiamos los nombres. El mobiliario contract nace, digamos, hasta hace 30 años. Tú querías comprar un mueble y tenías que ir a los catálogos o a la tienda y comprabas este mueble o este o el otro. Entonces el origen del contract, que ahora ya no es que los fabricantes italianos se dieron cuenta que si tú estás diseñando un hotel y quieres 50 o, bueno, normalmente son 200 lámparas, tú me la diseñas y yo te la fabrico. Eso es lo que es originalmente hacer contract. Originalmente. Que es hacer productos que no están en el mercado, pero que ahora hasta las grandes fábricas te lo pueden fabricar. Eso ha derivado ahora, aunque cualquier equipamiento sea de serie o sea específico, digamos específico, aunque te has inventado un cabezal o una mesita o un sofá, se llame contract. Y normalmente está más pensado para el mundo de la oficina y los hoteles. Es un palabrejo que ha derivado en algo que es equipamiento. No, pero es interesante porque hay mucha gente que no está familiarizada, sobre todo en nuestra audiencia. Sí, no. A mí me gusta contarlo porque tiene sentido con lo otro. Es decir, tú hasta hace 30 años solo podías comprar, estoy hablando a nivel profesional y a nivel particular, por supuesto. Para eso tiene que conocer aún más lo que había en el mercado. Y por eso digo que los interioristas es lo que hemos hecho toda la vida. Antes que yo incluso, antes de, digamos, gente más mayor que yo, que es hacer muebles a medida. Y no es del oficio, ¿no? Del diseñador. Claro, esa es la tal, es decir, pues diseñar el cabecero de este hotel o de esta tal, o diseñar esta puerta. Entonces derivó en que los fabricantes se dieron cuenta, cuando empezó a crecer la economía a nivel de instalación, en que también te fabricaban. Y ahora cualquier estudio de diseño, si tiene un cliente con cierto número, se va a varias fábricas de lámparas y las fabrica, o de sofás, o de esto o del otro. Y ahora actualmente se llama contract a cualquier equipamiento, sobre todo a nivel empresarial, ¿no? De equipamiento de oficina, comercio, bueno, para entendernos. Si tuvieras que volver a empezar, ¿qué harías diferente?
¿Qué haría diferente? Hostia, pues todo o nada, no lo sé. A toro pasado, ¿no? Todo lo pasado es muy fácil decir, pues mira, esto así, esto allá. Desde luego no haría lo mismo, ¿eh? Pero probablemente sí, porque claro, es imposible. Ya. Sí, Si sí. no digo que no haría otras cosas de otra forma o no me equivocaría con esto, que alguna experiencia empresarial que tuve que me costó levantarme bastante, o así, no ser tan temerario, ¿no? Claro. Pero bueno, es la base de... Es decir, que la ignorancia es muy atrevida. Pues bueno, pues como joven, con 30 y poquitos años, pues era bastante ignorante en ciertos aspectos de la empresa. Y bueno, con eso digo, esta gente, yo lo volvería todo a hacer, joder, vaya tonto, ¿no? No, yo no lo volvería a hacer, pero no sé lo que haría. Claro. Oye, ojalá, bueno, no quiero vivir 2 vidas. Sí, lo que pasa es siempre de ojalá tener 21, pero con lo que sea ahora, ¿no? Eso es imposible. Eso, además, igual eres un estúpido. Claro. Aún peor y te sale todo mal. Yo no. Claro. Es un juego divertido. Pero eso de que yo lo volvería a hacer todo igual, ¿por qué? No sé. Hostia, yo lo haría todo diferente. Para vivirlo otra vez. Sí, si ¿No? tienes la oportunidad de poder hacer Coño. la inversa del tiempo. montado la primera empresa. Y bueno, a lo mejor me dedicaría a hacer la otra de mis aficiones que no sabía que podía estar, que es la cocina y tal, ¿no? En cambio, por ejemplo, con la psicología, que ha sido siempre otra pasión mía, no me arrepiento nada de no haberlo estudiado, porque tengo muchos amigos de tal y digo, joder, esto sí que es una profesión dura. La vida mejor. Ya no hablo ni del tema económico ni de tal, sino, hostia, De que ven cosas chungas. Sí. que no creo que hubiera sido un buen psicólogo. Claro. Ya. Pero a lo mejor un buen cocinero seguro que hubiera sido. Claro. Soy muy aficionado desde crío. Además. ¿Cocinas ahora? Sí. Pues eso responde a una de nuestras preguntas. De hecho, es que nosotros para finalizar los podcasts hacemos como una batería de preguntas rápidas para conocerte mejor en otros ambientes. Pues, y una de ellas es, ¿qué haces para evadirte del trabajo? Pues una de ellas es cocinar, irme al mercado, comprar, preparar, cocinar. O sea, toda la parafernalia, ¿no? Muy bien. Sí, además siempre pongo de ejemplos que es muy parecido y antes de que se pusiera de moda, no sé. Claro. Desde joven éramos 3 hermanos, uno falleció cuando yo era un chiquillo y mi madre con la abuela, bueno, pues con 11 o 12 años entraba a la cocina a ayudar a mi madre y mis tíos, ya sabes la tradición valenciana de las paellas y todo esto, mis tíos, mi padre, tal cual, pues entonces entraban todos a la cocina. Claro. Mi familia, los hombres entraban a la cocina. Entonces, desde muy jovencito y luego me puse a leer y a curiosear por todo esto de cuando no se estilaba todo esto de las estrellas Michelin y de tal. ¿Eres de los típicos que cocina todo? O sea, si tienes que hacer una salsa, también haces la salsa. Sí. Ah, muy bien. Hombre, tampoco hago cosas demasiado sofisticadas, ¿no? He tenido épocas que me regalaron hasta el estuche hay un estuche por ahí para escenificar y todas estas que lo gasté muy poco, un estuche de Adrià cuando aún no había no. Venga, pues vale. Vamos a preguntas rápidas, ¿vale? Vale. ¿Libro que más te ha gustado? Bueno, pues espera, Albert Camus, El extranjero. ¿El que nos has comentado antes? No. Albert Camus. Ah, vale, El extranjero. Muy bien. ¿Qué es el éxito para ti hoy? El éxito. Conseguir lo que quieres. Digamos, estar tranquilo con tus deseos. Muy bien. ¿Referente en diseño? Ahora hay tantos maestros. Lo diría Bruno Munari. Muy bien. ¿Y qué consejo le darías a un joven diseñador que empieza? Yo siempre les digo a los jóvenes que esto es pasión y pasión, es decir, muchas ganas, ¿no? Uh-huh. Es decir, y que no paren de leer y de ir a exposiciones
y de leer arquitectura o diseño, de leer, no solo de mirar. Formarse. ¿Qué te sigue emocionando cada día? Cualquier problema de diseño de un espacio que hay que resolver. Eso me evade completamente. Muy bien. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Bueno, yo me lo he pasado muy bien. No sé si habrá sido muy aburrida o no. Eso ya lo dirán los oyentes, ¿no? Espero. Para nosotros, desde luego, no. Espero no haberos aburrido con estas cosas que a veces son un poco... Ha sido todo un placer. Ha sido todo un placer. Oye, igualmente. Pues muchas gracias, Pepe, por habernos acogido en tu tienda, que es increíble, y por habernos dado estos momentos. Y nada, eso. Esperamos que todo vaya bien. Bueno, pues gracias a vosotros por esta invitación. Yo he estado muy cómodo. Creo que se habrá notado que no. Claro que sí. Y espero que no haya sido demasiado tostón. Muy bien, muchas gracias. Vale, nada, muchas gracias. A vosotros, ¿eh? Vale. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este podcast y que os haya sido interesante. Muchas gracias. Hasta luego.